Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles. Para los que no me conocen, llevo aproximadamente unos 3 años en el tejido de lleno en amigurumis. Y bueno, quiero invitarlos a participar de esta nueva sección en mi canal, a formar parte de esta familia. No olviden suscribirse. También aquí encontrarán lo que son tutoriales. En la sección de listas de reproducción hay algunos proyectos, tanto ahora para la Navidad como algunos personajes. También en mi otro canal hablaremos un poco más sobre ciertos tips y también sobre organización, un poco de educación, así que si necesitan ayuda o quieren ver un poco más de lo que es mi persona, los invito también a que se suscriban. El otro canal se llama María Ángeles Gala. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. El día de hoy hablaremos 5 cosas que debes de saber antes de empezar en lo que es el mundo del tejido o en este caso el crochet. Creo que esto aplica tanto a palitos o 2 agujas como el crochet, pero básicamente estos serían los 5 pilares, creo yo, que te pueden servir para aprender el tejido, ¿no? El primero es la paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque muchas veces cuando uno está empezando quiere ya aprender súper rápido, pero no podemos. Porque a veces uno cuando recién está comenzando quiere ya saberlo todo y capaz uno lo ve al momento cuando ve los videos o los TikTok, etcétera, que es súper fácil, pero la verdad es que detrás de ello es mucha práctica. Entonces, obviamente no nos va a salir a la primera, tienen que nivelar lo que es la tensión al momento de hacer las cadenas, practicar mucho. Entonces, por eso yo creo que el tejido, si bien es como una terapia para cuando están estresados, un poco de ansiedad, es importante que también, digamos, no se estresen con eso, ¿no? Porque es como una terapia, es una manualidad, un arte. Entonces, si están usándolo para terapia o hobby, pues sería algo ilógico que prácticamente les causa ansiedad el crochet, ¿no? Entonces, si te gustan las manualidades, sientes que tienes paciencia, el crochet es para ti. Pero si tú consideras capaz que no eres de estar en algo mucho tiempo, eh, no te gustan las cosas que demoran largas horas o etcétera, pues capaz no te gustaría. Por ejemplo, yo tengo algunas vecinas que sí saben tejer, pero no les gusta. ¿Y a qué se debe eso? Han aprendido, estaban emocionadas al inicio, pero al ver que demora mucho cada proyecto, pues como que tiran la toalla y ya no quieren practicar lo que es el tejido. Yo creo que uno de los puntos más importantes es la paciencia y sobre todo eh, paciencia también para aprender, no solamente para practicar lo que es el crochet. Para mí, el segundo punto a tener en cuenta es la inversión. En este caso, en el mundo del tejido, no vamos a tener mucha inversión al inicio cuando vamos a aprender, sobre todo ahorita que estamos hablando de crochet en general, pues sí, no es mucha la inversión. Prácticamente es un crochet. Yo recomiendo cuando son principiantes un estambre o una lana que sea un poco gruesa para que puedan trabajar y ver bien los puntos. Y una tijera que todos tenemos, aguja. Creo que esos serían todos los materiales para empezar en lo que es el mundo del tejido. Ya después, como cualquier trabajo o arte, hay rubros. Entonces, ya después tú decides si quieres irte al rubro de prendas, de amigurumis, o capaz tejer carteras, adornos para el hogar. Es muy variado, también como cualquier técnica o arte, ¿no? Ahora, el tercer punto que también considero que es muy importante es la disciplina. ¿Y esta disciplina en qué viene? En lo que sería la práctica. Lo que pasa es de que si a veces uno cuando está aprendiendo está emocionado, lo hace, pasa una semana, 2 semanas, luego se olvida el tejido
y después otra vez quiere retomar y capaz como uno es principiante, pues ya no se acuerda cómo hacer los puntos, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los más importantes, que es para que perdure cualquier aprendizaje, ya sea en lo que es una manualidad o un curso, un idioma, lo que sea, siempre es la disciplina. Ahora, yo considero como cuarto punto a tomar en cuenta la educación. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues uno puedes invertir comprando un curso desde inicio a que te evalúen el proceso. Otra opción es buscar tutoriales en YouTube que sean completos, también ver que haya química entre, digamos, la tejedora y tú para que puedas comprender, capaz necesitas algo más lento, algo más directo, también tiene que ver con la personalidad de la profesora, entonces tienes que tú más o menos con quién congenias y seguir, ¿no? Si es que hay un tutorial paso a paso, un curso completo en YouTube, hay bastantes videos que puedes usar, pero obviamente que si quieres algo más profesional, más detallado, te recomendaría que compres un curso para principiantes donde evalúen tu proceso. Otro de los puntos muy importantes antes de comenzar, ya sea con tejido de 2 agujas, crochet, etcétera, es el cuidado. ¿A qué me refiero con cuidado? Bueno, en este caso, al ser un arte, nuestra máquina van a ser nuestras manos, porque es una manualidad. Y a mí me ha pasado que no puedo tejer tantas horas durante el día. Entonces, para evitar eso, yo ahora a mis estudiantes les recomiendo siempre hacer ejercicios básicos como para calentar la muñeca, ya que vamos a hacer un proceso repetitivo, entonces hay que, como se dice, como cualquier ejercicio, calentar las manos y después de hacer lo que es en este caso una pieza, crochet o tejer 1 hora, 2 horas, no mojarse las manos porque provoca un shock térmico. Yo sé que muchas veces pensamos que nos relaja más mojarnos las manos, pero en realidad esto hace que empeore, ¿no? Y poco a poco dañemos ya sea los tendones, nos puede dar tendinitis. Entonces es muy importante pues que hagan sus ejercicios antes y después y si es posible que trabajen en intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Pueden aplicar como la técnica Pomodoro que hacemos para estudiar. Entonces pueden ustedes capaz tejer 40 minutos, descansan 10 o 50 minutos, descansan 10 y luego continúan otros 50 minutos, ya luego descansan unas horas, en la noche vuelven a trabajar, ¿no? Sobre todo para que vayan aprendiendo. No les recomiendo que estén tejiendo todo el día y después, digamos, vienen lo que serían las consecuencias de que ya no vamos a poder tejer más. Incluso he tenido estudiantes que han llegado a tener lesiones que pues los doctores les han prohibido ya lo que es seguir en el tejido. Ahora, otro punto, yo sé que es un poco incómodo ahora que hace calor. En mi caso, pues yo tengo asma y el doctor me dijo que también puede ser producido por la pelusa que bota el hilo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con las alergias, puede ser el clima, pero también influye lo que es el polvillo que bota el hilo, ¿no? Entonces, de preferencia, si pueden tejer con mascarilla, sería lo ideal. Y si en todo caso se les incomoda mucho, pues al menos que sea un lugar ventilado para que no se concentre el polvillo y pasar la aspiradora, un ventilador o algo para que, yo creo, para que esté bien. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Déjenme un comentario si les gustó esta sección y desean que continúe hablándole de estos temas de lo que es el tejido y demás, o ideas de qué proyectos podemos tejer más adelante. También qué otros temas desean saber, que o al menos que yo les comparta un poco de lo que ya tengo mi experiencia, que son 3 años en lo que es en el mundo de los amigurumis. Bueno chicos, sin más que decir, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente plática crochetera. Bye chicos.